como maestro. ¿Cuántos se acuerdan de sus maestros? A ver, ¿cuántos se acuerdan de los maestros que tuvieron eso? Yo me acuerdo de mi maestra, Norma Corillano. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará, no? 61 años y ella era mi maestra de segundo grado. Pero me acuerdo que cuando me convertí a los 18 años, la fui a buscar a la casa. La fui a buscar, le golpeé, le digo, vos sos Norma, yo fui tu alumna, siempre te tuve en mi corazón, era amorosa, dulce, me daba mimos, estaba contenta conmigo, viste, yo que media traviesa era, ¿no? Media así, revoltosa, muy charlatana, no sé si se dan cuenta por qué será. ¿Y cuántos recuerdan a sus maestros, no? Como también algunos recuerdan a los maestros mal. Antes me parece que, en mi época no pasó, pero antes de mi época, me parece que hasta le daban con el puntero los maestros. Les pegaban. Qué cosa fea. Qué cosa fea. Bueno, nosotros tenemos un maestro. Nuestro maestro por excelencia, ¿quién es? Jesucristo. Y este Jesucristo nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo, a pasar por esto. El dolor como maestro. A mí me encantaría, viste, decir, estar todo el día de Pepe, pero la vida es muy dura, muy cruel, mucho dolor. Y el dolor a los hijos de Dios les tiene que enseñar. El dolor no... Siéntense, chicos, no me gusta verlos paraditos ahí, tomen asiento, vengan. El dolor les tienen que enseñar. No podemos dejar pasar el dolor y no aprender algo. El dolor tiene que ser nuestro maestro. Dios, muy bien. Dios usa este maestro del dolor para enseñarnos y lidiar con nuestra naturaleza caída. El dolor es parte de la enseñanza. Cuando Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, ¿qué le dijo? Tome la pandereta, tome la guitarra y cante, tome, qué sé yo, el violín. No, dijo, tome ¿qué representa esto? Dolor, sufrimiento, negación. Y nosotros estamos en una escuela, la escuela de la fe. Nosotros nos convertimos y empieza ahí la enseñanza y el poder del Espíritu Santo a desarrollarse en nosotros. ¿Cómo? A través del dolor. Y la otra plaquita, ¿qué dice, amorcito? Las pruebas. Dice, instrumento que Dios usa para hacernos crecer. ¿Para qué usa las pruebas Dios? Crecer, pero ojo, que no estemos siempre pasando por la misma prueba, porque ahí sí estamos dando vuelta en un desierto, porque no estamos creciendo y te vuelve a pasar lo mismo, y te vuelve a pasar lo mismo, porque hay rebeldía, no hay obediencia al Señor. No. Cada etapa de la vida va a tener pruebas distintas, espero, por lo menos me pasó a mí, ¿no? Y vamos teniendo pruebas diferentes y el Espíritu Santo va tratando, va enseñándonos. El dolor es un maestro que te tiene que enseñar a vivir una vida conforme a lo que Jesucristo pensó. Y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Era necesario padecer para entrar ¿dónde? En su gloria. Era necesario padecer, y si Jesucristo tuvo la necesidad de padecer para entrar en la gloria, ¿cuánto más nosotros? Que cada prueba en nuestra vida se pueda capitalizar y nos dé ganancias. Porque una de las cosas que Dios quiere es formar nuestro carácter cristiano, que seamos a semejanza de Cristo, que vayamos creciendo a la estatura y plenitud de Cristo. Y dice, Jesús atravesó el dolor más grande
el de ser abandonados por su Padre, porque vio en él el pecado del mundo e hizo una separación tal que Jesús clamó: ¿por qué me desamparaste? ¿Cuál fue el dolor más grande de Jesús? No fue los clavos, no fueron los látigos, no fueron las espinas, no fue el dolor corporal tan terrible que sufrió. Mucho dolor. Dice, por su llaga, su cuerpo era una llaga, no eran llagas, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero eso no fue comparado al dolor que tuvo que experimentar, la separación de Dios y él, que nunca se habían separado. Él, en la separación del pecado que Dios cargó sobre él, y sintió la separación que nosotros sentimos toda la vida, el vacío, la incertidumbre, la desesperanza. Eso lo tuvo que vivir Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Entonces, Jesucristo sintió esa desesperanza, ese desamparo. ¿Por qué me desamparaste? ¿Y qué dice la otra plaquita, Nadia? Dios, ¿por qué nos dejaste? Muchas veces nos parece, y no es así, aclaro y declaro que no es así. Dios nunca nos abandona. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, valle de sombra, oscuridad, muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nunca nos abandona. Hemos atravesado dolores y valles terribles, muy tristes, para aprender, para alcanzar crecimiento, plenitud espiritual. Nuestra mayor riqueza es nuestra fe que crece. ¿Cómo crece la fe? A través del oír la palabra y la palabra de Dios. Pero nosotros oímos la palabra cuando muchas veces pasamos por pruebas duras. Así nos sentimos muchas veces cuando atravesamos muchas pruebas, que Dios nos dejó. No, Dios nunca te deja. ¿Queda claro esto? Después del dolor podés entrar en su gloria. Dios puede redimir cada dolor en tu vida. Puede redimir cada dolor en tu vida. Puede hacer que ese dolor se capitalice, se potencie y seas un cristiano excelente, más excelente todavía. Que crezcas en el conocimiento de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Para qué nosotros estamos en este mundo esperando la venida de Cristo? Para crecer en nuestra comunión con Dios, para crecer en nuestra comunión los unos con los otros, y que haya amor, dice. Y el amor de ustedes es el testimonio de que Cristo está vivo. Cuando ustedes sean uno, como yo y el Padre somos uno, ámense. Y para predicar el Evangelio. Para eso estamos acá. No para vivir una vida deleitosa, prosperidad, la doctrina de la prosperidad mentirosa. Las doctrinas mentirosas que hay en este tiempo, que levantan a Dios para que te dé plata. A Dios no le interesa darte plata. A Dios le interesa que vos crezcas espiritualmente, porque tu galardón está en el cielo. Tu corona está en el cielo, no está en la tierra. Acá estamos para vivir una vida que glorifique a Dios, que muestre a nuestro Señor Jesucristo. Dios puede redimir cada dolor en tu vida. Esta generación que estamos viviendo va a experimentar mucho dolor y sufrimiento como nunca antes, puesto que Cristo está preparando el camino para volver. Si no acelero estas cosas, dice Jesucristo, nadie sería salvo. Son los últimos tiempos y el pecado llegará a un clímax terrible. Y ya lo estamos viviendo, ¿no? En las escuelas se enseñan cosas terribles.
Ahora me dieron me pasaron un informe, no me acuerdo quién me lo pasó, de una chica casi llorando, una maestra, mandaba el audio en Sicardi. Del grupo de Sicardi me pasaron un audio de una maestra de la aberración que estaban enseñando, asesorando a los maestros para que tengan que enseñar a los hijos. Después lo voy a pasar. Aberración terrible. Y ella lo decía casi llorando, ¿no? Con esto del, ¿cómo se llama? ¿Del género? Eso, LGTB. Con cosas muy feas que les enseñan, como también las prácticas satánicas. En la escuela celebran Halloween, en la escuela. Entonces, estamos viviendo en los últimos tiempos. Pasamos a la otra placa. Y el dolor es parte del crecimiento, es nuestro maestro para crecer. La enfermedad y la maldición generan mucho dolor y Dios sacará lo mejor de nosotros. Nos impulsan en la voluntad de Dios. Enfermedad, maldición, ¿no? La enfermedad y la maldición que tenemos que vivir en esta tierra vino por el pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice, a través del sufrimiento podés experimentar la gloria de Dios. A través de Jesucristo, único camino, verdad y vida, nos lleva al Padre. Y a través del Padre experimentamos su gloria y su bendición. Pero hay enfermedad, hay maldición que nosotros tenemos que contrarrestar, tenemos que aprender a luchar, tenemos que aprender a guerrear espiritualmente, a declarar las promesas del Señor, para que cada prueba pueda ser eficaz y nos pueda servir, no que nos pueda alejar o hacer despotricar contra Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo me pasa esto a mí? No, eso no está en un hijo de Dios. Señor, ¿qué tengo que aprender? Pasamos. Dios susurra en nuestros placeres. Dios habla en nuestra conciencia. Dios grita en el dolor. Dios te habla de una manera muy fuerte cuando estás atravesando el dolor. Es lo mejor que nos puede pasar. No soy masoquista, pero en el dolor he aprendido cómo he llorado en esta vida. Y me acuerdo que una vez estuve llorando todos los días durante un año. Pero ese llanto que yo tenía era como una especie de enojo y resentimiento contra Dios. Y no me daba cuenta. Me olvidé lo que me hizo Marlene. Me había hecho el versículo bíblico de esa etapa de mi vida. Y resulta que teníamos una iglesia hermosa. Acá está Samantha, Sandra, cuántas chicas que están acá, no veo si está Adrianita, en la favela. Una iglesia hermosa que había crecido en nuestra casa, contentos, felices. Los diáconos vinieron, no pueden estar en su casa, abran una iglesia 18 y 530 enfrente de la Mae Umbanda, gloria a Dios. Vino la favela blanca, oramos, vino Jucum, se llevaron a todos los drogadictos, nos regalaron una victoria total. Crecimos, fuimos a la 32 y ahí éramos ya éramos los 120, ahí éramos los 120, contentos, hasta que vino un pastor que dijo, yo no quiero anexos. Así que todos a una sola iglesia o se separan de la iglesia principal. Y nosotros oramos y decíamos, bueno, que nos separamos de la iglesia principal, pero Dios nos dijo que no. Dios, escuchamos la voz de Dios y dijo, vuelvan todos a la iglesia. Fue una decepción tan grande para mí, pero yo tenía que obedecer a Dios. Y durante un año lloré todos los días y me empecé a secar, porque no aceptaba la voluntad de Dios para mi vida, no la aceptaba. Y tenía que aprender esa lección, aceptar lo que viene a tu vida, porque Dios está al control de todo, no ponerte en contra de Dios. Y entonces
ese día, después de un año, de todos los días llorar, porque era como que había perdido un hijo, me sentía frustrada, no tenía gozo. Dios me dijo, qué lástima que no traje el versículo bíblico, Dios me dijo, me lo voy a tratar de acordar, estaba orando, yo me creía que estaba bien, o otra de las cosas, otro engaño. Yo pensaba que estaba bien, pero estaba seca. Y Dios me dijo ese día a la mañana cuando abrí la Biblia, vos que predicabas Job capítulo 4, vos que enseñabas a muchos, que esto, que aquello, que lo otro, hoy que el mal te llega a ti, ¿te desalientas? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pero les puedo asegurar que era que Dios estaba acá. Nunca tuve la presencia de Dios, no me habló, no sentí audible su voz. Otra vez he sentido la voz audible de Dios, pero esa vez no. Pero Dios estaba diciéndome eso. ¿Qué pasa? No le enseñabas a muchos, no predicabas la palabra, no ibas de casa en casa, y ahora que el mal te llega a vos, te desalientas. No es el temor de Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos, no estás siendo íntegra. Me estás rechazando la prueba que tenés que vivir, tenés que aprender a aceptar mi voluntad. ¿Cuánto hace de esto? ¿25 años? Aprendí, ¿qué aprendí? Me levanté en el nombre de Jesús ese día porque Dios me habló. Me levanté, no sé por qué fui al parque de mi casa y le dije, Señor, perdóname. Dios me reveló que yo estaba enojada con Él, que le reprochaba que me había cerrado mi iglesia. Otra cosa que aprendí, no es tuya la iglesia es mía. No es tuya, porque habíamos trabajado tanto, llevábamos, traíamos, buscábamos, ayudábamos, no saben cómo laburamos. Pero yo pensaba que la había hecho yo. Otra cosa que aprendí, no es tuya la iglesia es mía. Vos estás sirviéndome a mí. Aceptá mi voluntad. Qué importante es. ¿Por qué estoy pasando? ¿Para qué estoy pasando por esta prueba? ¿Qué tengo que abandonar o qué tengo que incorporar a mi vida que Dios me está pidiendo? Yo tenía que aprender a aceptar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no me guste. Aprender a obedecer, aunque no entienda. Eso lo tenía que aprender. Tenía que aprender que la iglesia no era mía, era de Él. Que no era con mi fuerza, es con la fuerza de Él. Y Él es el que da el fruto, ¿o no? Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero a través de un año de dolor, sufrimiento, Dios me enseñó. No rechacemos el dolor, no reneguemos de las circunstancias que estamos viviendo. Dios te grita, te habla fuerte en el dolor y te dice para qué estás sufriendo, para crecer, para a partir de hace 25 años. Viene un tornado, me lleva todo. Gloria a Dios, Señor, es tu voluntad, vos estás al control. Nunca más me voy a enojar con vos, no voy a luchar con vos. Vos sos mi dueño, mi Señor. Tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Dale un aplauso a Jesucristo. Les cuento algo, algún atisbo de lo que he sufrido. Si yo te contara otras cosas, ¿no? Pero Dios es especialista en quebranto. Dice, y el dolor es el micrófono por el cual Dios habla. Adorá a Dios en medio de el dolor. Llevemos nuestro dolor a la presencia de Dios. Que tu dolor dé a luz cosas tremendas. Yo crecí, di a luz otra persona, nací a otra mujer, acepté
acepté la voluntad de Dios, comprendí que no necesita mi obra Dios para hacer crecer la iglesia y que la iglesia no es mía, que yo tengo que dar cuenta, sí, voy a dar cuenta por administrar la iglesia, la obra del Señor. Pero Él me enseñó y crecí, avancé, pude concebir una vida diferente. Dios te hace crecer a través del dolor. ¿Qué más, Nadia? Job, bueno, lo hemos mencionado, ¿no? Hombre justo que sufrió muchísimo. Dios le presentó a Job a Satanás, encima de eso. Vení, Satanás, mirá. Y se presentaron todos los hijos y dice, ¿viste, Satanás? Mi siervo Job. Ah, vos porque no le estás bien, le diste todo, tiene todo. Tócalo y vamos a ver si te sigue adorando. Y entonces Dios le dijo, sí, te doy permiso, aleluya, que no, que nunca nos pase. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Seguimos con Hay cosas que Dios permite que pasen. Y Él le dijo, Job le dijo a la mujer, ¿por qué? Les voy a dar el contexto de esto. La mujer le dice, pero escúchame, Job, maldecí a Dios y morite. Entonces Él le dijo, como suele hablar una mujer fatua, me estás hablando, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Tenemos que tener esta fe inquebrantable, una fe perseverante, una fe que no abandona, una fe que pone los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. José, Ana, Job, Jesús fueron llevados al desierto para aprender, para crecer. Porque Dios no tiene las mismas expectativas que tiene el ser humano en este mundo. Las expectativas del ser humano en este mundo, bueno, quiero estudiar o quiero trabajar para hacerme rico, para tener esto, para tener más. A Dios no le interesa nada de eso. Todo eso es como nada para Dios. A Dios le interesa nuestra vida espiritual. A Dios le interesa nuestra salvación y crecimiento. Por eso el dolor es parte de la vida cristiana para crecer. Cuando Dios eligió a Saulo, lo eligió como el terrorista, porque Saulo era el terrorista de aquel tiempo, perseguidor de la iglesia. Y dijo, Dios lo miraba a Saulo y decía, vas a ver lo que voy a hacer con vos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré, dijo Dios, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo padeció. Conocemos la historia de Pablo, ¿no? Pablo padeció. Y él estaba gozoso. Alababa al Señor en la prueba. Me viene a la mente, yo no soy cantante, ¿no? Alaba, solamente alaba, en la prueba alaba. Que lo cante bien y no entoné para nada, pero bueno, los que la conocen a la canción, más o menos. Pero es así. Dios quiere que nosotros glorifiquemos su nombre en medio de la prueba. ¿Qué más, Nadia? ¿Qué sigue? El dolor produce cambios en nuestra vida. Tiene que producir cambios en nuestra vida. No suframos en vano. No demos vuelta en un desierto y volver a la misma prueba y volver a la misma prueba. Ahí hay rebeldía y hay desobediencia. Cuando una persona pasa por dolor y por prueba y no cambia y no recibe la revelación de por qué y para qué está esa prueba a nivel espiritual para crecer, hay rebeldía, falta de fe y desobediencia. Porque la prueba te tiene que hacer crecer, avanzar. Vamos escalando peldaños, ¿no? Vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, para sufrir. Todo lo contrario de las herejías que se dicen, ¿no? Pare de sufrir. No, eso no es bíblico, para nada.
Seguimos. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ese es parte del crecimiento, permanecer en la fe a pesar de lo que pasa, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No que por las tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios, no, por gracia somos salvos, pero que vamos a padecer muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. Y es hermoso poder ver la fe de muchos cristianos. Nos toca vivir cosas muy duras. Lo mío fue nada comparado con lo que nos tocó vivir hace muy poco. Loana, una nena de 27 años que la tuvimos cuando era chiquita, del matrimonio Morales, que se suicidara. Patricia y Alejandro, en el mismo día que se suicidó la nena, nosotros llegamos primero, después llegó la familia. Patricia me dijo, ¿cuál es el pasaje bíblico, papá? Yo le dije, es este y este. Y fue y le dijo, así tienen que actuar, ustedes se tienen que arrepentir, no tienen que... El mismo día que la chica estaba con los forenses, ella les predicó a la familia, arrepiéntanse, que no vivan ustedes esto que vivió mi hija, que no aceptó el amor de Dios. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Esa es la fe verdadera en el sufrimiento, que un hijo se suicide y en el velorio de tu hijo vos le predicás a la gente que no tiene a Cristo. ¡Qué fe! Esa es la fe que Dios espera de nosotros. La iglesia que va a ser glorificada es la que no huye del dolor, es la que abraza la cruz. Amén. Es la que abraza la cruz, la que crece, la que persevera, la que avanza, la que predica, a pesar de, con los problemas que tengo, con la situación adversa que estoy viviendo. Seguimos. Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Perseverancia. Avanzar. La paciencia en el griego es una palabra activa, no es pasiva. Es una palabra que nos invita a avanzar en contra de la corriente. A pesar del sufrimiento, avanzo. Como cuando vamos al mar y la ola viene y te tira, vos te levantás y querés seguir caminando. Así es la paciencia. Uponomé en griego, ¿no? Avanzar sin retroceder. Retroceder nunca. Rendirse jamás. No es bíblico eso, ¿no? Los varones saben a qué me refiero. No me sale el nombre del hombre este que lo dijo, Jean-Claude Van Damme, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, no es bíblico, pero es verdad. Es la realidad que un hijo de Dios tiene que vivir. Seguimos, Nadia. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Sabemos que la prueba, el dolor, se tiene que capitalizar, que crecemos, que avanzamos, que Dios nos enseña, pero que la gloria está por venir. Que un día estaremos todos, dice la palabra, que Dios enjugará con sus manos cada lágrima. Miren, de todos nosotros que hemos llorado, Dios mío, pero Él te va a abrazar y va a enjugar cada lágrima que derramaste porque tuviste victoria, venciste en la prueba y venciste en el dolor. Así que nos regocijamos, se me apuró. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Yo sufro para alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Esta es la esperanza que tenemos. Y la esperanza no avergüenza.
Y hay una canción también que dice, te espero, Señor, vente, ¿no? Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. ¿Cómo me gustaría saber cantar? Predicaría cantando y con la pandereta. Pero qué hermoso es decir, Señor, yo no me voy a rendir, voy a avanzar. La fe que vos me diste es la fe que va a crecer y un día estaré contigo en la gloria. Hay esperanza porque Cristo vive. Amén. 3 propósitos del dolor espiritual. El dolor tiene el propósito de acercarnos a su presencia. ¿Cuándo te acercaste a Jesucristo antes de conocerlo? Cuando estabas re bien, todo te salía bárbaro, no conocías a Jesucristo y dijiste, ay, estoy tan bien que quiero conocer a Jesucristo. ¿Así fue? No. El dolor, la prueba, cuando no tenemos... Yo me convertí en un dolor terrible, angustia, deseo de muerte, pero terrible como estaba yo, destruida. Ahí me acordé de Jehová, dice Jonás. Y no, ahí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. El dolor tiene el propósito de acercarte a la presencia de Dios. ¿Estás contento con eso? ¿Quieren el dolor? ¿Quieren sufrir? No. Entonces, bueno, pero si te toca, te toca. Entonces, hay tiempos de descanso, no se preocupen, que la vida no es todo sufrimiento. Hay tiempo de descanso. El dolor tiene el propósito de acercarte a su presencia. ¿Qué más, Nadia? Ay, no me sale la primera palabra, no. Activarme en el ministerio. Yo porque no quiero ponerme los anteojos, ¿bien? Activarme en el ministerio. Primero, acercarte a tu presencia, a su presencia. Segundo, activarte en el ministerio. ¿Qué dones tenés? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero si vos no lo sabés, si vos no lo pedís, si vos no lo reclamás, no sé, estás de paseo por acá. Porque acá tenemos que saber que estamos con un fin, con un propósito, con una misión, con una visión. Todos tenemos el propósito de predicar la palabra a toda criatura. Todos. De eso no se salva nadie. Porque Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Todos los discípulos de Jesucristo tienen que predicar. Pero Dios, el dolor te ayuda a activarte en tu don, en tu llamado, en el ministerio. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo. Yo acá no. Todo lo puedo en Cristo. Cristo me fortalece. Cristo me fortalece. Me hace crecer. Me enseña. Y el dolor es parte de ese crecimiento. Y el tercer punto, te alinea con sus planes finales y globales. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos de vuestros pensamientos. Nosotros pensamos con una mente finita. Yo no sabía que cuando Dios cerró la iglesia, nuestra primera iglesia, era porque teníamos que pasar por un seminario junto con mi esposo amado. Teníamos que pasar por un seminario. Ustedes saben que yo tuve 10 años de seminario en la iglesia donde estuvimos. 10 años donde Dios nos enseñó, nos potenció, nos hizo crecer para que cuando tuvimos que salir, salimos con todo. Porque para la gloria de Dios salimos con todo. Y después de haber salido de esos 10 años, se abrieron 14 iglesias, hermano.
qué hermoso es haber sufrido esta prueba. Si era esta la recompensa, que todavía no es la recompensa, creo que hay más. Pero hay una red de Rey de Salvación, 14 iglesias que Dios abrió. Y nuestro sufrimiento y nuestro aprendizaje fue lo que hizo que se haga posible. Aprendimos en la prueba. Dios nos capacitó. Dios te alinea con sus planes finales y globales. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay acá? Pocos. No me levantan la mano. ¿Cuántos llamados hay acá? Quiero ver la mano. Si estás acá es porque Dios te llamó. Si estás acá, no viniste porque quisiste. Te trajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te trajo. Te llamó. Tenés un propósito. Y diría el tour que hice de Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Hice un tour de... Me tiene encantado con eso. Es el eslogan, ¿no? Pero Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Qué hermoso es poder decirle, Señor, este dolor, este sufrimiento, esta injusticia, esta persecución, la quiero vivir para aprender. Quiero que vos me enseñes lo que tengo que aprender. No quiero que pase en vano. Quiero capitalizar este dolor, este sufrimiento, para crecer en la gracia, para vivir valorando la salvación, para perdonar, para amar, para aceptar. Dios quiere eso para nosotros. ¿Hay alguna plaquita más? Ya me parecía. Entonces, ¿cuál es el fin, el propósito del dolor como nuestro maestro? Que podamos abandonar las cosas que a Dios no le agradan. Que podamos crecer a su imagen. Que podamos muchas veces abandonar la religión. Porque hay muchos creyentes por ahí de toda la vida que son religiosos, pero que no aman a Dios verdaderamente. Y abandonar esa religiosidad para tener pasión por Jesucristo. Una de las cosas que oramos con mi esposo es, Señor, no permitas que perdamos nuestro primer amor. No lo permitas. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, dice Jesucristo. No quiero perderlo. Quiero estar apasionada por Jesús, como cuando me convertí, hace 44 años. Pero valió la pena el dolor, valió la pena el sufrimiento, valió la pena todo lo que tengo que seguir pasando. Estoy pasando por dolor y por prueba. Ahora estamos pasando por dolor y por prueba. Pero Dios me tiene que enseñar. Dios quiere que yo crezca, que avance, que mi ministerio se establezca, que pueda vivir la gloria de Dios. Y se vive a través del sufrimiento. Amén.